Muy buenas noches, bienvenidos hoy, 18 de enero del año 2024. Antes que nada, mi nombre es Jorge Luis Hernández y estaré los días jueves, usualmente en el horario de 6:30 hasta las 7:20, con el área de Ciencias Naturales Química. Por motivo de un fallo eléctrico, pues no he podido tener la clase presencial o más bien sincrónica con ustedes, pero pues digamos, me disculpo en esta ocasión por este inconveniente pues que ha forzado el no tener esa primera sesión del año 2024 con ustedes en esta ocasión. Pero no es de más decir que en este semestre vamos a ver 4 módulos. Durante el primer módulo vamos a estudiar lo que es la química del carbono, también llamada química orgánica. Antes que nada, es menester enfocarnos en que la química orgánica va a tener precisamente como pieza central al elemento carbono, junto con otros 5 o 6 amiguitos que van a irse añadiendo a lo largo de los diferentes compuestos o familias químicas. El mejor amigo del carbono va a ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y hay un grupo de elementos químicos de la tabla periódica que son los halógenos, como el cloro, el yodo y otras sustancias que se van pegando a estructuras mucho más complejas. Bueno, quiero que sepan antes de comenzar que la química orgánica es la química más grande que la inorgánica que uno veía en el grado décimo. La química orgánica está presente en muchos campos de la vida. Y eso se da porque los enlaces que forma la química orgánica son más largos, produciéndose enlaces covalentes. En los enlaces covalentes, los átomos se unen, comparten cargas eléctricas de tal manera que las uniones son mucho más potentes. Solo para poner un caso, pensemos en compuestos como los plásticos. ¿Verdad que duran bastante? Bueno, los compuestos como los plásticos vienen de la química orgánica. Bueno, vamos a estudiar en este primer semestre los hidrocarburos y las principales familias de ellos. Como les decía, la química orgánica es más grande que la química inorgánica porque está presente en muchos campos. Ingredientes de los elementos, hidratos de carbono o carbohidratos como se le conoce en la alimentación, las proteínas, que son tan fundamentales para que los músculos crezcan saludables. Las famosas gorduras o grasas también están hechas de química del carbono y las vitaminas igualmente. Hago una parte de estos ingredientes de alimentos, en general la nutrición, porque lo vamos a estar tratando mucho en el módulo número 4 cuando estemos terminando este semestre. Los elementos del carbono también están presentes en la industria textil y lo han estado desde siempre, aunque no siempre se comprendiera de cómo es. Piensen, por ejemplo, en el ser humano de antes que tenía que matar animales, quitarles la piel y con eso se vestía. Bueno, los animales, como son seres vivos, están hechos de carbono. Aparte de hoy en día, donde tenemos ropa sintética, pero la ropa sintética también está hecha de elementos de carbono. En la industria de la construcción, aquí le colocamos industria de madera, la industria farmacéutica, todos los medicamentos son química del carbono, química orgánica. Aquí hay que hacer una parte. Cuando digo orgánico, no me estoy refiriendo a algo necesariamente 100% natural. Como les digo, los plásticos no son, digamos, naturales, no se dieron, por así decirlo, en la naturaleza, sino que los sintetizó el ser humano, pero, sin embargo, entran dentro del concepto de orgánico, de la química orgánica. La química orgánica, entonces, es química del carbono. La industria petroquímica, que tanta controversia ha causado en estos años, también hace parte de la química del carbono. Les voy a explicar a ustedes, pues básicamente de una manera muy general, cómo se hace la destilación de los diferentes compuestos del petróleo, la cosmetología, los productos de belleza. Básicamente, estamos teniendo la posibilidad de conectarnos a una sesión de clase virtual gracias a la química del carbono. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el recubrimiento que tienen los cables, ya sean de cobre, oro o una aleación que tienen nuestros equipos electrónicos, son del carbono. Imagínense que los cables no tuvieran recubrimiento plástico. El plástico es del carbono. ¿Se imaginan agarrar un cable y conectar la electricidad con su mano limpia? Sería
tremendamente grave. Bueno, lo cierto es que las características o diferencias y similitudes que aparecen entre la química inorgánica, que se vio en décimo, y la química orgánica, que se va a ver ahora, son muy marcadas, empezando por la composición. Mientras que en la química inorgánica uno veía a todos los elementos de la tabla periódica, en la orgánica vamos a ver sencillamente al carbono con sus amigos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. El enlace que se veía en la química inorgánica era un enlace iónico, mientras que en la del carbono es un enlace covalente. Es decir, que no estamos hablando de que los átomos quieran ganar o perder electrones, sino por el contrario, quieren compartirlos. Y esto es lo que hace que los elementos del carbono tengan una solubilidad distinta. Tal vez hayan notado que hay elementos como las grasas o los aceites que no se disuelven en agua. Para yo quitarlos necesito un disolvente orgánico. Si usted tiene una olla llena de grasa y quiere limpiarla, no le va a bastar solamente con agua. Tendría que utilizar grandes cantidades. Si solo fuera a utilizar agua, tendría que utilizar grandes cantidades. Tendría que dejar la olla volteada y hacer pasar un chorro de agua constante de tal manera que sea la fuerza del agua la que empuje el aceite en exceso. Sin embargo, si utilizamos algo tan sencillo como zumo de limón o un solvente que llamamos lavalosa, pues podemos disolver eso que aparentemente no se podía quitar. También la conductividad eléctrica tiene que ver con la química del carbono. Y mientras que los compuestos inorgánicos, cuando están disueltos, conducen la corriente eléctrica, por poner el caso del agua, la mayoría, la mayoría de los compuestos orgánicos, pues no son tan buenos conductores. No es que no se los sean para nada. De hecho, hay algunos que sí lo son muy buenos, pero la gran mayoría no lo son. Es por ello que los plásticos son aislantes perfectos. Otra cuestión, también acá, son los puntos de fusión y ebullición, es decir, puntos de fusión. A qué temperatura las cosas se derriten? Y ebullición, ¿a qué temperatura las cosas se evaporan? Bueno, resulta que en la química inorgánica, los puntos de fusión y ebullición eran altos. ¿A qué temperatura se hierve el hierro? Sí, el hierro que es un compuesto normalmente sólido. No, pues tenemos que elevar los miles de grados Celsius por encima. En cambio, sustancias de bajos puntos de ebullición, sustancias que normalmente apenas dejan de tener presión, se vuelven gaseosas, como el caso del propano, el gas propano que tenemos en la casa, que también de la química del carbono, es un ejemplo perfecto de ello. A temperatura ambiente, el gas propano, que entra por las tuberías de gas de la casa y está comprimido, pues normalmente este gas se vuelve precisamente gaseoso, valga la redundancia. Esto hace que podamos cocinar con mayor facilidad. La estabilidad, los compuestos orgánicos son poco estables, pero se descomponen con mayor facilidad que los inorgánicos. Se descomponen con mayor facilidad en ese sentido. ¿A qué me refiero? Bueno, pensemos en el caso del agua y va a un vasito con agua y echémosle un poquito de, pongamos el caso, azúcar. La estructura del azúcar puede ser fácilmente descompuesta porque es poco estable en ese sentido. Aún así, la química del carbono forma estructuras muchísimo más complejas. De hecho, la química del carbono se llama química de la vida. El ADN, el ARN, las estructuras vivas, nosotros mismos estamos hechos del carbono. Tal vez hayan escuchado que el ser humano es mayoritariamente agua. Claro, la molécula más presente en el cuerpo humano es agua, pero el elemento químico puro más presente en el ser humano y entre los seres vivos es el carbono. Por eso se llama el carbono la química de la vida. Las reacciones del carbono también suelen ser más lentitas que las reacciones inorgánicas. Y esto es una ventaja, sobre todo cuando hablamos de utilizar combustibles fósiles, porque pues en términos prácticos, una reacción de hidrocarburos puede ser ralentizada y puede aprovecharse mejor la liberación de energía. Pongamos el caso, cuánto demora un tronco de madera desde que le iniciamos la reacción hasta fundirse completamente. Y viene un concepto
que parecerá nuevo y lo vamos a explicar más adelante, que se llama isomería. Isomería. Iso viene de igual, para que nos hagamos una idea. La isomería es una tendencia que tienen los compuestos del carbono, en el cual, permítanme, voy a ampliar un poquito la pantalla que veo que está un poquito reducida, eso es. La isomería es uno de los factores interesantes que vamos a tener en la química del carbono, por cuanto nos permite formar compuestos que, aunque tengan una forma similar, su forma altera completamente sus propiedades químicas. Y esto va a estar de revuelo cuando veamos cómo los elementos químicos, los compuestos químicos más bien, cambian de una manera drástica en ese sentido. Ahorita en un momento estoy aquí intentando hacer un zoom. Ahora sí. Eso es lo que necesitaba. Ahora sí se ve mucho mejor. Muy bien. Hibridación también es otro concepto que va a entrar dentro de la química del carbono. Quiero que hagamos énfasis sobre todo en la parte inferior derecha de la pantalla. A ver, en la plataforma aparece esta teoría, donde incluso aparece la definición misma de hibridación, que es un fenómeno que consiste en mezclar orbitales, que son básicamente los subniveles de energía de los electrones, puros para generar un conjunto de orbitales híbridos mezclados, los cuales tienen características combinadas de los orbitales originales. Resumen, el carbono se puede organizar de diferentes maneras sin perder básicamente sus propiedades de unión covalente. Entonces, vamos a tener tres tipos sencillos de enlace. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y la forma de representarlo va a depender del tipo de fórmula que vamos a utilizar. En este caso, vamos a enfocarnos como base en los famosos hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Por qué se les llama hidrocarburos? Porque tienen hidrógeno y carburos porque tienen carbono. Son compuestos químicos bases en la química orgánica en los cuales el elemento carbono y el elemento hidrógeno están mandando la pauta en cuanto a la formación de estructuras mucho más complejas, estructuras ramificadas. En otros países, este tipo de estructuras ramificadas le llaman arborescentes, pero pues aquí en Colombia, digamos, es mucho más común utilizar el término ramificado. Los hidrocarburos lineales son aquellos que, como su nombre lo indica, siguen una línea recta, un trazo, un punto inicial, un punto final, se acabó todo. Hay otros hidrocarburos que son ramificados, en los cuales, como podemos ver aquí, esta Y tiene una entrada, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, pero tiene dos salidas. Tiene un inicio y dos más finales. Esta de aquí, que parece un hombre con una mano más larga, no es otra cosa que una estructura ramificada, que también se puede representar así, o así, o así. A medida que avance el curso, vamos a estar aprendiendo cómo se estructuran las diferentes fórmulas orgánicas para poder identificar y convertir de un lado a otro. Eso va a ser parte de la segunda sesión. Un concepto importante a tener en cuenta de química del carbono va a ser el tipo de enlaces y la formación del carbono o categoría de los carbonos que se forman dentro de la misma estructura, lo que aquí se llama tipos de carbono. Se conoce como carbono primario, secundario y terciario dependiendo de la posición que tiene en una estructura a el carbono que está unido con otros más. Por poner el caso, los carbonos rojos son primarios. ¿Por qué son primarios en este primer ejemplo? Porque están combinados con un único elemento carbono. Aquí podemos ver los carbonos primarios en las puntas. ¿Por qué el de la punta es primario? Porque su único vecino directo es el carbono de al lado. ¿Por qué el de la mitad no puede ser primario? Pues porque es secundario. ¿En qué sentido? Miremos el ejemplo 2. Secundario está unido a dos carbonos. Aquí está pintado de rojo. El carbono de la mitad está unido tanto por la parte izquierda como por la parte derecha a dos átomos de carbono iguales a él. Son terciarios cuando hay una ramificación en la cual en un cruce haya un carbono que esté unido al mismo tiempo por otros tres carbonos.
Y en algunos casos, estos son un poquito más raros, vamos a tener carbonos cuaternarios en los cuales pues la estructura central de una molécula va a ser pues un carbono solito unido a otros cuatro. Entonces, primario, secundario, terciario, cuaternario. No hay quintenario, sexenario, ¿no hay más? No. El carbono, y esta palabra quiero que la grabemos muy bien en nuestra mente porque la vamos a estar repitiendo bastante, el carbono en la química orgánica es tetravalente. Tetra significa también cuatro. Es decir, el carbono solamente puede formar cuatro enlaces. A medida que vayamos haciendo los ejercicios, vamos a comprender mejor cómo funciona esto. Esto por ahora es una parte introductoria para que nos hagamos la idea de cuál va a ser el temario. Bueno, aquí podemos ver cómo se estructuran los diferentes átomos de carbono en una cadena ramificada, o en tres, en este caso, cadenas ramificadas. Para que nos hagamos a la idea, lo que estamos viendo es una fórmula estructural, una fórmula, desarrollada, en la cual los átomos de carbono y de hidrógeno están representados de una manera abierta para comprender mejor cómo funcionan. Permítanme, voy con el puntero. A ver. Aquí está el puntero. Por favor, sigan el puntero rojo. Este carbono que está en la punta es un carbono primario. ¿Por qué? Su único vecino, al cual está unido directamente, es el de la derecha. Por eso es primario. El carbono marcado con la letra B tiene en la parte superior, inferior, izquierda y derecha vecinos carbono. Está completamente rodeado de átomos de carbono. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. Otra cosa que debemos entender a la hora de ver la química del carbono son los enlaces que veían en la diapositiva número 5. Entre este carbono y este carbono hay un guión, un solo guión. Cuando vean esto, es porque estamos refiriéndonos a un enlace simple entre un carbono y otro. Por el contrario, miremos el puntero, si tenemos dos líneas horizontales, ya sean verticales, estamos refiriéndonos a un enlace doble. Los enlaces dobles son, digamos, más débiles que los enlaces simples, porque los enlaces simples están completamente despegados. En contraposición tenemos otro, que es un enlace todavía más suave, más difícil que se dé, entre estos dos carbonos. Aquí los átomos de carbono están compartiendo tres enlaces, de los cuatro que cada uno podría compartir. Por supuesto, estamos básicamente deconstruyendo lo que será a lo largo del curso la química orgánica. ¿Para qué nos sirve la química orgánica? Bueno, la química orgánica nos sirve para básicamente comprender la estructura de la base de todo nuestro mundo a nivel molecular. ¿Por qué los átomos de los plásticos, más bien los plásticos como tal, duran tanto? Bueno, porque están rellenos de cadenas de enlace simple que son dificilísimas de romper. Es muy difícil romper un enlace covalente cuando este se da entre dos estructuras que tienen básicamente características muy similares, como son el elemento carbono, y están completamente saturadas. Para nuestro motor, los plásticos mismos, ¿cierto? Bueno, resulta que la durabilidad del elemento carbono tanto lo hace ideal como combustible como una amenaza para el ambiente. Porque en el mundo en el que vivimos se supone que lo que contamina es lo que rompe el ciclo. Cuando el ser humano crea los plásticos, estamos hablando de estructuras que resisten al tiempo porque tienen una ventaja molecular que les permite estar unidos de una manera tal que no se pueden separar con facilidad, sino después de mucho tiempo de degradación, después de recibir radiación propia. De hecho, la radiación solar es ideal para disolver elementos carbono, pero la historia no acaba ahí. Cuando los plásticos, en este caso que son también elementos de carbono, aunque sean artificiales, digamos, se disocian en estructuras más pequeñitas, haciendo que, aunque usted no vea visiblemente la parte de lo que era, por ejemplo, una botella de plástico, una chuspa,
sí exista la misma botella de plástico y chuspa diluida en otra sustancia. Por ejemplo, en el mar, los microplásticos son una realidad. ¿Qué son los microplásticos? Son básicamente estructuras de plástico que por haber sido desechadas en el océano y haber estado literalmente al sol y al agua, se van degradando. Uno diría, qué chévere, el mar las está absorbiendo. No, el mar las absorbe hasta cierto punto, solo las descompone, pero los plásticos siguen estando ahí, sino que ahora son microscópicos. Y al ser microscópicos pueden entrar en la cadena trófica, en la cadena alimenticia del océano. Y pues nosotros, los seres humanos, somos básicamente uno de los seres que se beneficia del océano. O sea que más de una vez nosotros hemos consumido plásticos de manera involuntaria en nuestra vida. Y es algo que hace parte de la realidad hoy en día. Sí, consumir plástico tiene potencial de desarrollar enfermedades. Es por ello que la invitación que se ha hecho a lo largo de la historia reciente ha sido al manejo responsable de los plásticos, por cuanto estos enlaces, los enlaces simples, son tremendamente difíciles de romper. Cuanto más simple sea un enlace carbono-carbono, más difícil de romper es. Cuanto más enlaces comparta un carbono con otro, más fácil será de romper. Es por ello que si esta estructura que vemos aquí fuera a romperse, empezaría por acá, por el enlace triple. En el caso de la de arriba, empezaría por estos sectores, enlace doble, enlace doble, enlace triple. Siendo que las sustancias más simples, por decir el caso del metano, son sustancias mucho más simples que esta y son mucho más difíciles de romper. Esto es, bueno, es lo que tarea no, pero no. Todavía no vamos a ver tareas. Esto es un adelanto, por supuesto, no voy a utilizar la presentación siempre, pero esto es un adelanto de lo que vamos a estar viendo a lo largo de los diferentes módulos. Quiero que sepan una cosa, muchachos, entonces me voy a parar ahí. En la estructura que vamos a estar teniendo a lo largo de el curso, vamos a ver en el primer módulo química del carbono, alcanos, alquenos y alquinos. Ahí están los alcanos. En el módulo número 2 vamos a ir a compuestos oxigenados. En el módulo número 3 vamos a seguir con compuestos oxigenados, pero de un orden mucho más, digamos, complejo. Y en el módulo número 4 vamos a hacer una introducción a lo que son las estructuras más sencillas de los compuestos de la vida, para que podamos hacernos una idea si es que algunos de ustedes pues, desean emprender una carrera relacionada con química. Bueno, por ahora voy a dejar solamente las 10 primeras diapositivas para que las tengamos ahí como una parte introductoria y en la próxima sesión, que sí espero ya estar sincrónico con los muchachos, no creo que haya pasado otra dificultad eléctrica en el lugar donde transmitimos, pero digamos con la mejor disposición, voy a procurar que así no sea. Nos veremos el próximo jueves a las 6:30, que caerá 25. Entonces, jueves 25, a las 6:30, los estaré viendo, estaré con ustedes allí. Les va a llegar a lo largo de la semana una invitación al grupo Química 11 para que pues le den a aceptar y puedan tener acceso a los diferentes materiales y videos que pues vamos a estar publicando a lo largo del curso. Pasen muy buena noche y nos vemos en la sesión. Chao, chao.